Díaz, el secretario jurídico del Partido de Liberación Dominicana, está con nosotros. A final de año, bueno, en diciembre estaba contemplado conocer en la Cámara de Diputados el proyecto de modificación a la ley electoral. Y José externó una serie de criterios que entendía que esa ley pues había sido mutilada y llevaba, digamos, una orientación que era una orientación no transparente, no conveniente. Vamos para que él nos haga un resumen de cuáles son las objeciones que está haciendo en este sentido. Buenos días, Julio. Buenos días a todo este gran equipo que componen este excelente programa. Un feliz año para todos y muchas bendiciones en este nuevo año 2023. Tal y como tú lo planteas, Julio, hace 2 semanas en el propio Senado de la República se declaró de urgencia y se aprobó en 2 lecturas el proyecto de ley orgánica de régimen electoral. Sin embargo, ese proyecto lamentablemente no recogía lo que fueron los consensos a los que se habían llegado en el marco del diálogo nacional, que como ustedes saben se convocó hace más de un año a los fines de poder llegar a ciertos acuerdos para la modificación de un grupo de leyes, entre las cuales estaban la ley de partidos y la ley 1519 de régimen electoral. Luego de más de 13 encuentros en la mesa temática de la reforma a esas leyes, más de 7 meses de trabajo, pues el proyecto que se envía a ese Senado no es el que finalmente se conoce hace 15 días y deja fuera una serie de consensos que ya se habían discutido de una manera larga, se habían acordado entre los partidos políticos y los representantes de sectores de la sociedad civil que participaron en dicha mesa. Pero ¿en qué momento es que se hace el cambio? Porque lo que llama la atención, la convocatoria al diálogo la hace el Poder Ejecutivo buscando consenso. Entonces se supone que lo que llega al Congreso debe ser lo acordado. ¿Es el enviado por el Poder Ejecutivo que no se corresponde? No, oigan cuál fue la situación. Cuando la mesa electoral por alguna razón tuvo algún tipo de obstáculo, la Junta Central entendía que no iba al ritmo que ellos querían. ¿Y qué hace esa Junta Central? Lleva su proyecto, la propuesta que había presentado ante el diálogo para la discusión, como el proyecto que debía ser conocido, pero no contemplaba las discusiones del diálogo. Cuando eso pasa, se le exige a la Junta Central Electoral que se concluya con ese proceso de diálogo, porque ya no tiene sentido si usted llevó ese proyecto de que nos continuemos viendo, porque lo que está en ese Senado es algo que no se corresponde con lo que estamos discutiendo. Y la Junta Central nos garantizó que se concluiría con el diálogo y que las propuestas de ese diálogo serían llevadas e incorporadas al proyecto que ellos habían ya depositado en el Senado. O sea, 2 proyectos, vamos a quizás llamarlo así. El de la Junta Central, sin las observaciones del diálogo nacional, y el de la Junta Central con las observaciones del diálogo nacional. Ahora bien, ¿qué es lo que se conoce hace 2 semanas en el Senado? Ni uno ni otro, sino un tercer proyecto que recoge ciertas cosas de la Junta Central, recoge muy pocas cosas de las del diálogo y dan una ley que no responde a lo que fueron las discusiones de este proceso plural y democrático que se llevó a cabo durante más de 7 meses, hasta tal punto que, por ejemplo, no se contempló la definición de tránsfuga y no se contempló ni siquiera algún tipo de limitación o de sanción a esa práctica que es tan nociva para la democracia dominicana, entre muchos otros aspectos que tienen que ver con plazos, con sistemas de la selección de los diputados del exterior, con los de el Parlacén, que hace una distinción en cómo se seleccionan, uno con listas desbloqueadas y otros con listas bloqueadas, y eso viola el principio
del artículo 39 de la Constitución, que manda a no establecer ni crear privilegios ante una situación similar. ¿En cuál se estaría creando un privilegio? ¿En cuál de los dos casos? No, cuando tú haces la distinción entre uno y otro, que uno se haga mediante la lista bloqueada y cerrada y otro no, ahí estás creando un privilegio para los del Parlacén, por ejemplo. Sí, pero lo que pasa es que hay una comunidad de intereses totalmente distinta. Claro. Sí. Al digamos, votante en la comunidad en el exterior le interesaría saber quién es su legislador. Ajá. Y puede ir a votar por su legislador. Al que vota por el Parlacén no le interesa quién diablo va para el Parlacén. Ellos ni saben quién eso le interesa a los partidos políticos. A la gente no le interesa para nada quién va para el Parlacén. De manera que lo más conveniente es que eso sea una lista que la hagan los partidos políticos. Totalmente. Lo que ocurre es que hay una sentencia del Constitucional que prohíbe que se haga ese tipo de diferenciación. Pero que son cosas distintas, que no hay diferenciación. Aunque reconoce que hay un sistema de elección que es distinto. No es la misma elección. Claro. No es la misma elección porque tú escoges a gente que tenga vocación para eso, que pueda aportar, que lo hacen los partidos políticos, pero al elector eso no le interesa. Sí, pero el inconveniente es que en la redacción no queda claro, vamos a decir, lo que es el establecimiento de ese sistema mixto de votación. Sí. Y eso pudiera dar al traste con la violación a ese principio de la igualdad. ¿Y con los regidores? ¿Cuál es la posición de ustedes con los regidores, por ejemplo? Mira, en el caso nuestro nos hemos mantenido en que en este caso debe ser el voto preferencial para ese nivel. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es el método más democrático, independientemente de que pueda tener. Pero ese método aporta realmente. Bueno, lo que ocurre, sobre todo la calidad de la representación. Bueno, lo que ocurre es que hay que ir a los principios de la democracia, que se supone que la elección tiene que ser directa sobre una persona que ciertamente va a representar a un elector a una sala capitular. Estamos hablando de que si se hace de otra manera, entonces tú no sabes por quién tú vas a estar votando para que te integre una sala capitular. Pero usted puede votar por los partidos. Por los partidos y la propuesta política. Claro, las democracias más desarrolladas del mundo tienen listas cerradas, sí, por lo regular. Claro. ¿Y por qué razón? Más avanzada y estable que la nuestra. ¿Y por qué razón el Constitucional declaró inconstitucional el voto de las listas cerradas para ciertos niveles de elección? O sea, los senadores anteriormente, recuerden, podían contar con el voto de los diputados, un voto de arrastre. Y en esa sentencia de ese voto de arrastre, el Constitucional pone claro que la forma más democrática para que el elector pueda tener claro que su voluntad haya sido respetada es el voto directo a la persona. Una pregunta. Que eso conlleva un trabajo mucho más arduo para la Junta Central Electoral. Una de las cosas, por ejemplo, le diría un llamado. Una de las cosas que te preocupa más a ti es el transfugismo. Esa es una. Pero yo creo que empoderar a los partidos también ayuda a luchar contra el transfugismo. Si la regiduría se la gana una persona individualmente, claro, eso es de él. Eso es mío, gasté mi dinero. Eso es de él, él gastó su dinero y eso es de él. Su figura, y eso es su figura, votaron por él. Claro. Si lo escoge una lista del partido, eso es del partido. No. Depende más del partido. No. ¿Por qué? Porque el Constitucional también ha dicho que una vez la persona es electa, la posición es de la persona, no del partido. Sí, claro. O sea, ahí no hay ningún nivel de incidencia del partido en cuanto a ya la posición electiva. Sin embargo, la Constitución misma dice que en caso de ausencia de un miembro electivo del Congreso Nacional o de una alcaldía, quien somete la terna. Entonces? ¿Cómo? ¿Qué es el transfugismo? Es el acto por el cual una persona se postula por un partido político. Pero ya tú estás diciendo que el Constitucional tiene razón. Que tiene derecho. Que tiene derecho. Porque si él tiene derecho, ya no hay transfugismo. Claro, pero tú ya esa figura debería sacarse del debate. Tú por ley. No, eso es lo que quieren ustedes. Pero tú por ley. Es que ya constitucionalmente. Es que tú estás admitiendo que él constitucionalmente tiene derecho. Si él tiene derecho constitucionalmente a eso, entonces tú le estás dejando abierta la posibilidad de que él se vaya a pendejer de él. Sí, pero tiene que haber algún tipo de límites en la ley, que es lo que no se contempla en ese programa. Límites. Porque los límites
vulneran derechos. Bueno, José te dijo eso porque la mayoría de los legisladores que tú tienes son del PLD, que te lo llevaste todo y salieron la boleta de ustedes. Porque la preocupación es que una gente salga en una boleta de un partido y se vaya y se lo lleve. Se podría, desde el punto de vista de una ley, evitar eso. Mira, no es fácil realmente, porque ciertamente cada quien es libre de pertenecer a cualquier tipo de asociación y es un derecho fundamental. Tú puedes irte cuando tú quieras. Ahora, tiene que haber algún tipo de regulación que hasta cierto punto le comprometa a la persona que vaya en una boleta electoral a que respete, ¿no? La organización que lo puso, ser miembro, haber sido miembro de esa plataforma. Lo que yo creo, la observación que yo le digo a ustedes, PLD, que tienen que ser coherentes en eso. Porque si yo quiero que la gente me responda políticamente, yo tengo que tratar también de que su elección dependa más de mí que de él. Claro. Sí, exacto. Porque yo quiero que la gente me responda políticamente. Entonces yo si te responde políticamente, debe ser al partido. Yo quiero que te cojan libremente. Entonces yo quiero que te cojan libremente. Tú te puedes ir libremente. Tú te puedes ir libremente para ti. Claro. Pero que lo dice libremente, aunque yo lo haya seleccionado. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una libertad de asociación. Uno se sorprende todos los días. Sí. Es complicado esto. Los sistemas electorales tienen sus normas y sus reglas en el mundo entero. Pero vamos a preguntarle a Dantes. Dantes, explícanos un escenario básico. ¿Cómo un ciudadano, un militante político del PLD o de cualquier partido, que no sea rico, que no sea millonario, en un municipio donde vaya a competir con alguien que se acaba de entrar al partido y es multimillonario o un rifero en un sector pobre? ¿Cómo y que sea mujer, porque el voto preferencial perjudica a las mujeres también. En una comunidad promedio de este país, como un ciudadano que quiera hacer política vinculada a los principios de la propuesta del partido, puede competir en el voto preferencial con los multimillonarios que tienen igual de... Un dirigente comunitario, por ejemplo, no puede competir por más trabajo que tenga. Explícame cómo se expresa la democracia, la participación en un país pobre, con mucho clientelismo. Explícame eso para yo comprenderlo. Que sea hombre, millonario, rifero, narcotraficante. Lo que ocurre, Jonathan. Y nosotros las mujeres perdemos con el voto preferencial. Lo que ocurre, Jonathan, es que esos son otros elementos. Lo que estamos planteando es lo que debe ser la democracia, que es la posibilidad, el derecho al sufragio activo que tiene el elector de decidir a quien quiera. Que tú me digas que las competencias van a ser desiguales porque uno tiene dinero y porque otro tiene dinero. Esos son otros elementos. ¿Dónde está escrito que la democracia se expresa en las individualidades particulares del voto pasivo? Y no se expresa también a través de los partidos y la propuesta. Los partidos en el sufragio activo es que se expresa la democracia con los caracteres de voto directo, universal, secreto y personal. Pero no porque lo ha dicho la Constitución nada más, sino porque el Constitucional ha establecido los caracteres de ese derecho fundamental al sufragio. Entonces, ciertamente es una distorsión de la democracia que en la práctica se ha creado, de que hay gente con mucho dinero versus otras personas que no tienen dinero. Ahora, el elector al final es libérrimo a la hora de elegir a la persona. Si ganó el que tiene mucho dinero, pues lamentablemente esas son de las cosas que hay que... Eso que tú dices, que ustedes propusieron y aprobaron una ley donde el ciudadano, que es el sujeto del derecho fundamental a elegir y ser elegido, no podía ser candidato si no se inscribía en un partido. Es decir, es una posición tan contradictoria que ustedes hasta le prohibieron a los ciudadanos que hicieran política fuera de los partidos, y ahora me está hablando de que el partido no puede fortalecerse a través de una lista cerrada. ¿Tú entiendes? Es un tema súper contradictorio que uno no sabe ni siquiera cómo discutirlo con ustedes. Lo que ocurre es que ya eso quedó declarado inconstitucional. Pero ustedes lo aprobaron. No es que no sea miembro, es que no se le exija un tiempo mínimo de militancia. Son dos cosas diferentes. Era inscrito. No. Sí. Lo que el Constitucional planteó es que no se le podía exigir un mínimo de militancia. Tan pronto como usted pertenece a un partido político, se le activan sus derechos de ser elegible. Son dos cosas diferentes, Jonathan. El tiempo mínimo y el ser miembro de un partido político. Y en el consenso, ¿cómo han quedado esas cosas? ¿En el consenso los otros partidos estuvieron de acuerdo con ustedes o no? Es buscando vacunas, ¿qué tal? Lo que ocurre es que cosas que no fueron un consenso, por vía de consecuencia, se debieron someter a un proceso de debate en el Congreso Nacional, lo que no pasó, porque se declaró de urgencia y se conoció en 2 lecturas consecutivas.
no se sin le debatirlo hizo, ni nada. Sin debatirlo ni nada, simplemente se leyó rápido y eso fue lo que se aprobó. Lo que nosotros hemos pedido es que en este caso, en la Cámara de Diputados, se cree, como ya se creó, gracias a Dios, una comisión para que retomemos la discusión sobre la base del proyecto que tiene los consensos y los disensos a los que se llegaron en el diálogo nacional para respetar ese proceso democrático, porque si no pusimos al Estado a gastar muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimos recursos, a hacerle perder el tiempo a todos los que estábamos ahí durante 7 meses. ¿Para qué? Para que finalmente entonces el PRM con su mayoría mecánica pase lo que le interesa, sin tomar en cuenta todas las otras voces que estaban ahí sentadas. Lo que nosotros queremos es una ley que se consensúe en la mayor medida posible. En la mayor medida posible. Simplemente es lo que hemos pedido. Lo que, tal como decía Jonathan, yo lo que veo es que estamos buscando un proceso de vacuna, de evitar que me hagan lo que me están haciendo. Así es que yo lo veo. Y eso está bien. Usted como entidad política tiene que defender sus intereses partidarios. Aunque se contradigan en lo que había aprobado anteriormente, porque lo que había en la ley electoral que fue aprobada a vapor, porque teníamos unas elecciones encima y una sociedad encima y hubo que hacer lo que hubo que hacer, hubo que aprobarla, y en ese sentido tampoco lo voy a criticar, pero se está buscando una vacuna para el problema que usted tiene. La vacuna, ¿qué es lo que ellos quieren? Que no se le vaya a la gente, porque no es legislativo, está en manos de la opinión. Es una pregunta. Una pregunta. Dos preguntas, no opinión. La primera pregunta, ustedes yo les digo que fue lo que dijo, pero claro, que es lo que estamos buscando. No, espérate, porque tú me provocaste. Yo lo quería decir suave, pero tú eres que quiere que me provocame. La culpa es tuya. Entonces, oye, lo que pasa es que lo que está diciendo el PLD es simple. Ellos quieren una vacunita. ¿Por qué? Porque se le han ido todo el proyecto legislativo, se lo llevó la FUPU en la mano. La FUPU le quitó todos los senadores, todos los legisladores. La primera pregunta, ¿ustedes comparten la inquietud de la Junta Central Electoral en varios artículos que le quitan incluso evitar el transfugismo para decidir una serie de elementos? Y lo segundo, te he visto respaldando y defendiendo el voto electrónico. ¿Tú crees que la elección del 2024 podrían hacerse con voto electrónico? Ya la Junta dijo que no. Mira, yo no sé si hay tiempo, pero hay algo que debe quedar claro. El Constitucional no declaró inconstitucional, no prohibió la instauración de un voto electrónico. Eso debe quedar claro. Lo que el Constitucional sí de una manera muy correcta determinó es que en el momento en que el Congreso le delegó a la Junta Central el desarrollo del voto automatizado, violó la Constitución. ¿Por qué? Porque eso es una facultad del legislador y las facultades de los poderes públicos son indelegables. Y entonces, cuando hace su análisis, dice que lo que se instauró como voto automatizado no tomó en cuenta una serie de principios que debía resguardar a los fines de tutelar de una manera efectiva el voto, el conteo y el respeto de la voluntad expresada a través de ese voto. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que aquí no se puede poner el voto electrónico? No, todo lo contrario. El Constitucional lo que dijo es, inclusive dice, pueden hacer la elección del método que más convenga de lo que hay en el mundo. Ahora, para que cumpla con la Carta Magna, debe contar mínimamente con estos elementos. O sea, le corresponde a los partidos políticos ahora decidir cuál. Elaborar un apartado en la ley electoral que contemple el voto electrónico respetando las directrices del Constitucional. Que se use en el 24 o no se use, ya eso es otra cosa, pero que quede para el futuro. Ahora, lo que sí preocupa es lo que la Junta Central ha dicho de que el voto, el conteo y la transmisión de los resultados va a ser manual. Eso sí es grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tan pronto como tú sacas la boleta de la urna y lees el voto, de ahí a que se transmita al órgano central, pasan por 7 manos. Y hay mucho más vulnerabilidad para alterar los resultados. Y a eso es que nosotros nos oponemos. Y sobre la ley de fideicomiso, ahora ya sabemos que
la Cámara de Diputados va a tratar de buscar un consenso. Sí. ¿En qué aspecto se puede lograr el consenso? ¿Cuál es la posición? Mira, con la ley de fideicomiso, realmente lo que nosotros hemos reiterado, la postura que ya habíamos hecho hace casi un año. Lo primero es que hay que distinguir en lo que es un fideicomiso que tiene atrás un activo que te genera un flujo futuro de uno que no te genera un flujo futuro. ¿Por qué? Porque un fideicomiso que te genera flujo futuro, pues tú puedes pagar las deudas a partir de ese flujo futuro frente a uno que no te genera fondos. Entonces, he visto con atención los tweets de Olivo Rodríguez, de Carlos Pimentel y de don José Luis de Ramón. ¿Qué dice don José Luis de Ramón sobre los fideicomisos públicos? Muy interesante. Don José Luis de Ramón, quien todos sabemos que es un economista de fuste, dice que el Estado pagará, aunque no tenga obligación formal, por algo que él llama moral hazard, el peligro, el riesgo intangible, y pone como uno de los ejemplos que el Banco Central rescató al Baninter sin que legalmente tuviese que rescatarlo. Sí. ¿Por qué lo hizo? Por un riesgo reputacional que va mucho más allá que lo que las disposiciones establecen. Y él reconoce que la deuda del fideicomiso acaba siendo una deuda pública en el 100% de los casos, aunque la ley diga lo contrario. Así Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos al proyecto, nos damos cuenta de que este gobierno pretende hacer creer de que con cumplir con los principios de la ley 340 ya está garantizando la transparencia del fideicomiso. Y no es así, señores. Para poder garantizar la transparencia de los fideicomisos públicos en las compras y en las contrataciones, no solamente deben de fundamentarse en los principios de la ley, sino en las disposiciones de la propia ley. Entonces, ¿por qué no ponemos que le aplicará la ley de compras y contrataciones públicas y que tendrán sus reglamentos particulares aprobados por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas? Con respecto a la deuda pública lo mismo que se ha querido vender, de que no se constituirá en una deuda pública, porque dice en el artículo 8, numeral 5, que no constituyen deuda pública porque van a estar sometidas al aval o a la garantía del Estado. Eso está muy bien. Lo que ocurre es que cuando tú lees una parte del texto, tú te sales con la tuya. Ahora, cuando tú lo lees en contexto, queda claro entonces que sí existe la posibilidad de que la deuda pública, de que la deuda del fideicomiso pase a ser deuda pública. Cuando dice en esa misma disposición, las deudas, los empréstitos, las obligaciones económicas que se encuentren a cargo del fideicomiso quedarán afectadas exclusivamente al patrimonio fideicomitido. Hasta ahí está bien. Por lo cual no estarán sometidas al aval o garantía del Estado y en consecuencia no constituirán deuda pública. Muy bien. Ahora, ¿qué dice después? ¿Qué dice después? Salvo que expresa ilimitativamente se pactara lo contrario en el acto constitutivo del fideicomiso. O sea, le deja la libertad a los fideicomitentes. Al fideicomitente a poner en cada fideicomiso explícitamente que va a ser deuda pública. Entonces, esos son de los elementos que nosotros... En el artículo 8, José, tú lo lees. En ese salvo lo salva todo. El artículo 8, la primera parte dice que no, pero la segunda dice... Pero un momentito, Pedro, que ya te dieron, José te dio tu fuetazo ahorita. Lo primero es que dice el artículo 8 que el fideicomiso debe registrarse en el Sistema Nacional de Inversión Pública y sus deudas serán patrimonio del fideicomiso. Aparte de eso, tú salvo, dices, pero es lo que dice, eso es lo que salvo, que lo está matando por parte. Oye, yo tengo un análisis hecho, yo tengo aquí hay otra observación. Yo no soy abogado. Yo hablo de lo que me amiga. Vamos a escucharte otro elemento, por favor. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta, señores, que es el tema de la conformación de los consejos técnicos. No había ley ni nada y lo tenían tirado, un marco legal sin nada. La conformación de los consejos técnicos sin control. Se establece que va a ser en un número no par de 3 a 5 miembros. Y lo cual está bien. Ahora, ¿qué ocurre? Dice que en esos consejos técnicos 2 van a ser funcionarios. 2 o más. Sí. ¿Qué quiere eso decir? Que en un consejo técnico de 5, si tú me pones a 2 funcionarios, ¿quién tiene la mayoría?
los 3 que no sean funcionarios. Por lo tanto, por lo tanto, estaría en manos de los representantes del sector privado. Ellos son que van a decidir. Pero por otro lado, me está diciendo que la contratación de personal para ese consejo técnico no se va a regir por la ley 4108 de función pública. Entonces, ¿qué ocurre? Olivo mismo dice que lo han querido resaltar de antier para acá, y es una de las, creo que es el experto publicista más grande, dice en ese sentido varias cosas. Acudir al fideicomiso público no puede constituirse en una huida al principio de planificación estatal. ¿Qué quiere eso decir? No podemos crear de manera paralela un gobierno a través de fideicomiso. Hay un fideicomiso para la policía, hay un fideicomiso para becas. O sea, gobierna los fideicomisos. Hay un fideicomiso para la exportación de tilapias. Entonces, ¿dónde está el activo detrás de ese fideicomiso que me va a generar un flujo futuro? Por ejemplo, en RD Vial, los peajes te generaban un flujo, con lo cual tú pagabas las deudas. Sí. Ahora, en un fideicomiso de becas no hay ningún flujo futuro. Todo lo contrario, el Estado va a tener que hacer transferencias constantes para el fin de ese fideicomiso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema. Escúchame, Virgilio. Miriam Cabral quiere hacer una puntualización con relación a lo que debatíamos de la parte de los partidos. Buenos días, Miriam, adelante. Buenos días, Julio, a todo el elenco de mi querido Sol de la Mañana. Feliz año, mucha salud, bendiciones y paz para todo y nuestro país. Sí, adelante. Primero voy a hacer una aclaración a Jonathan, y es que la ley orgánica del régimen electoral, la 1519, en su artículo 147, establece las candidaturas independientes. Ahí está todo bien explicado, bien definido. Sí. O sea que hay posibilidad de candidaturas independientes. O una agrupación política, pero no adelante. Es formar un partido. Léela, Jonathan. Ahora, mi inquietud con el voto preferencial. Mire, cuando el voto era por la lista que hacían los partidos, y todos ustedes lo saben, aunque no lo externen, yo soy parte de la cúpula de mi partido hace un tiempo, pero esos espacios de diputaciones y regiduría la ocupaban personas exclusivas en todos los partidos. Sí. Muchos de nosotros no teníamos oportunidad de estar en una boleta por mal liderazgo que tuviéramos en nuestras demarcaciones. Entonces yo pienso, para mí, que la forma más democrática de elegir en esa parte congresuales y municipales es con el voto preferencial. Desmiento la parte que dice Jonathan de los recursos, de todas esas cosas, pero hay muchas ocasiones que el liderazgo se imponen a esos recursos, porque tienen el día a día con los barrios, porque tienen el día a día con la gente y con los niveles de clases sociales de acuerdo a la demarcación que representa. O sea que yo defiendo el voto preferencial. Con el voto preferencial hemos ido menos mujeres a la municipalidad. Menos mujeres hemos podido ser elegidas. Bueno, pero está bien, en las boletas tienen la oportunidad de participar en los procesos internos. Si tienen el liderazgo, van a salir electas, igual van a salir cuando vayan a pedirse hacia afuera. Los hombres pero es más tiempo. Porque los pedacitos de arriba, la partecita de arriba de los partidos, no controlan la construcción de la boleta. Pues gracias. Sí, que ella está pillando todo lo que ha planteado José. Entonces, José, finalmente, ¿qué observación nos queda aquí para concluir? Tenemos que concluir, señores. Finalmente, no nos oponemos al fideicomiso público. Okay. Lo que nos oponemos es a la forma en que se ha elaborado este proyecto de ley, que lamentablemente no garantiza los niveles de transparencia que deberían contar estos fideicomisos públicos, porque van a manejar fondos públicos. Antes y este es un gobierno que se promovió, que ganó las elecciones sobre la base de un discurso de transparencia que en los 2 años que lleva han mostrado que es cualquier cosa menos transparente. ¡Cambio fuera!